Vuelvo a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del libro de Esdras. En esta oportunidad nos toca desarrollar la clase número 3, pero antes de iniciar quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos que sea tu bendición, que sea, Señor, tú que nos conduzcas en esta clase, que a través de tu Espíritu Santo pongas el entendimiento y la comprensión de este verdadero mensaje, Señor, que tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Hoy vamos a continuar estudiando este libro y en esta oportunidad vamos a desarrollar los capítulos 7 y 8 del libro de Esdras. Como ustedes saben, ya hemos estado desarrollando en la clase 1 y 2 todo lo que vino a ser el traslado del pueblo, ¿no?, del reino de Judá hacia lo que vendría a ser Babilonia, cuando la conquista se realiza por Babilonia. Después tenemos entendido que el imperio persa conquista al imperio babilónico y toma dominio total de todas las cosas, y aquí es donde empieza el cumplimiento de la profecía que Dios había dado a este reino de Judá, reino del sur. Entonces, cumplidos los 70 años, vimos cómo el rey Ciro es el que motiva que el pueblo regrese a lo que vendría a ser las tierras de Judá, Jerusalén, para la reconstrucción del templo. En esta primera oportunidad que hemos estudiado y hemos visto que un primer grupo es mandado y es conducido por Zorobabel, que ya hemos explicado que el Ciro lo nombra como gobernador, pero él es el descendiente directo de del último rey que hubo en Jerusalén. Entonces vemos cómo comienza nuevamente a reestructurarse no solamente en realidad el templo, ¿no?, que es la función para la cual fueron enviados, sino que vemos que nuevamente comienza a constituirse formalmente lo que vendría a ser el reino de Judá o el reino de Israel. Y vemos cómo este Zorobabel, como un grupo de personas que ya lo hemos ido detallando, comienza primero, apenas ellos llegan, lo que instalan no comienzan primero la construcción del templo, sino primero instalan lo que es el altar y comienzan a hacer los sacrificios y a celebrar las fiestas que Dios había mandado. Vimos en estas dos clases anteriores que hubo problemas, que se detuvo la construcción, que pasaron como 15 años aproximadamente, y nuevamente Dios trae profecía por parte del profeta Ageo, donde insta que el pueblo nuevamente reinicie la construcción de este templo, llegando después a su culminación, ¿no?, sucediendo entre ello consultas a los reyes de Siria. ¿Por qué? Porque la oposición trata de detener, ¿no? Y ya vimos que la oposición viene de estos medio judíos o pseudo judíos, que son judíos combinados con los asirios, que corresponden a lo que conocemos como el pueblo de Samaria. Sabemos que esto que se dio y posteriormente en realidad no son ningún tipo de amigos. Ellos tratan todo el tiempo de entorpecer que este templo sea construido, pero muy por el contrario, en lugar de detenerlo, lo promueven, porque al final el rey, lo que vendría a ser el rey Artajerjes, ordena no solamente que está bien que se haya reiniciado la construcción del templo, como lo había dispuesto en una oportunidad el rey Ciro, pero sino solamente que además ellos debían ayudar y debían de colaborar con los gastos que tenían que hacer para este templo. Y así es como realmente estamos entrando a este capítulo 7. Y también hicimos resaltar que hay una característica muy importante en los reyes de Persia, que tienen o dan su palabra, y esta es irrevocable y se cumple. Y esa es una de las razones por las cuales vemos que después este rey Artajerjes, y vemos que han transcurrido varios reyes, entre ellos hemos visto que el rey Asuero también es mencionado en la escritura, que corresponde a lo que es la parte de la historia de la reina Esther, que ya vamos a estudiar más adelante. Vemos también que ahí está Darío, que también es uno de los que hace cumplir este decreto.
Y vemos cómo a través de las investigaciones que ellos hacen encuentran los decretos del rey Ciro, que es con el que se inicia todo esto, y ellos exigen el cumplimiento de esto. Entonces, pero también vemos y hablamos de una característica especial de estos reyes, que son reyes que respetaron las diferentes religiones, ¿no? Que respetaron las diferentes posiciones que tienen las diferentes religiones y promovieron de una u otra manera que cada quien continúe con la adoración a sus dioses. ¿Qué nos dice esto? Lo hablamos proféticamente y lo relacionamos que tiene que ver con el libro de Daniel y tiene que ver con lo que es Apocalipsis. Y ahí nos damos cuenta que eso, lo que estamos diciendo es que este es un ejemplo, este reino no solamente del cumplimiento de palabra de lo que vendrían a ser los reyes, sino del ecumenismo también. Si lo aplicamos ya a lo que vendría a ser una interpretación profética de los últimos tiempos, este es como el periodo que nos muestra el ecumenismo. ¿Por qué? Porque ellos aceptan que en su territorio, en su reino, haya diferentes tipos de adoraciones y ellos son complacientes, son respetuosos, ellos dicen respetan la religión de otros. Cuando hemos estudiado que el imperio babilónico es todo lo contrario, el imperio babilónico no solamente los toma como desterrados, sino que les trata de quitar la identidad porque les exige que aprendan el idioma, el lenguaje, ¿no? Que las costumbres, la comida, ya hemos visto todo eso. Sin embargo, nos damos cuenta de que aún en eso el pueblo de Israel, ¿no? Y sobre todo los hombres de Dios que han sido resaltados y en los cuales ya hemos estudiado como Daniel, nunca entregaron su corazón a dioses paganos ni a culturas paganas. Y así es como llegamos a este último tiempo. Y ahora vamos a empezar lo que vendría a ser el capítulo número 7. Los invito a que vayan en sus Biblias al capítulo número 7. Vamos a empezar el desarrollo de esta clase. Dice Esdras capítulo 7, dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadok, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraio, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué realmente estamos teniendo toda una descripción del linaje de lo que vendría a ser Esdras? Número 1. En lo que hemos estudiado del capítulo 1 al 6 no vemos a Esdras en el desarrollo histórico. Vemos a Zorobabel, vemos a un grupo de hombres que también constituyeron parte de lo que vendría a ser el linaje de los levitas, pero no vemos en realidad a Esdras. A Esdras, este libro de Esdras comienza ahora a mencionarlo en este momento. ¿Y qué es lo que sucede con Esdras? Ya habíamos hablado que había sucedido un primer movimiento de un grupo de personas que había regresado de Persia, del reinado de Persia, de lo que vendría a ser el área de Babilonia donde estaban, a lo que es Jerusalén. Ahora vemos que ya avanzado el tiempo, vemos que aquí Esdras comienza a hacer una descripción de todo lo que es su descendencia. ¿Qué es lo que eso significa? Eso es como decir cuando usted va a un lugar y dice, ¿quién es usted? Y usted dice, yo soy el director, el presidente, el gerente, o lo que usted quiera, pero usted hace mención de un nombre, de un título que lo acompaña con su persona y presenta un carné, una credencial, algo que lo acredita a usted que es lo que usted dice que es. Eso es lo que significa la genealogía para el pueblo judío. Son como las credenciales que acreditan que en este momento que estamos hablando de Esdras, Esdras es un hombre descendiente de la línea sacerdotal de Aarón, ¿no? Y vemos aquí que cómo se mantiene la línea desde Eleazar para adelante. Recuerden que hablamos hace bastante tiempo, cuando ya sucedió el caso de Elí, que lo que vendría a ser la línea sacerdotal se cambió, ¿no? Dios emitió una sentencia, un juicio contra lo que vendría a ser la generación de Elí, y terminó esa línea sacerdotal que venía de Itamar y la inició desde Eleazar. Por eso vemos aquí que ahora en esta descripción ya se dice Eleazar Aarón, ¿no? Entonces, ¿quién es Esdras?
es un sacerdote escriba, porque así lo identifica lo que es la Biblia. Es un sacerdote y es un escriba al mismo tiempo. O sea, no solamente era un hombre capacitado, preparado y seleccionado por Dios dentro de la línea sacerdotal para que pueda ejercer el sacerdocio en lo que vendría a ser el templo que se ha construido. Pero también además es un hombre que maneja la escritura de lo que vendría a ser la ley de Dios, ¿no? Lo que vendría a ser el Torá y todas estas cosas que se están estudiando. Continuamos. Como podemos ver en el versículo 6, Esdras subió de Babilonia, dice, y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. Dice, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vimos en realidad, cuando iniciamos este estudio, una primera migración, un primer movimiento, una primera salida del cautiverio de los 70 años hacia Jerusalén. Ahora estamos viendo prácticamente un segundo movimiento de personas que no habían salido cuando el rey Ciro dio el decreto que podían salir todos los que deseaban, no habían salido. ¿Qué nos muestra aquí? Nos muestra que el pueblo se acomodó a vivir en lo que vendría a ser Babilonia, cuando lo conquistó Babilonia, y posteriormente Persia. O sea, el pueblo se acostumbró, se adaptó a ese sistema de vida de vivir conquistado, y no regresaron todos, sino un grupo de personas. Posteriormente vemos que aquí con Esdras sucede una segunda migración, un segundo traslado, que regresan nuevamente a lo que vendría a ser Jerusalén para continuar con lo que vendría a ser ya la formal institución de lo que vendría a ser el desarrollo del templo en el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Vimos que cuando salieron el primer grupo, el rey Ciro entregó los utensilios, entregó todas las cosas, y no solamente vimos a través de la historia que se entregó, sino que además se dio orden para que ellos cubrieran el gasto de lo que vendría a ser. O sea, los persas cubrieron los gastos que vendría a ser el traslado y la construcción. Si hacemos una comparación, ¿no? Podríamos decir que este segundo cautiverio, porque si hablamos de un segundo cautiverio, no desde el punto de vista del segundo movimiento de Esdras, sino como que la conquista de Judá y llevado a Babilonia, como un segundo cautiverio. ¿Por qué un segundo cautiverio? Porque tenemos que el pueblo fue esclavo en la época de Moisés. ¿Y quién lo liberó? Moisés condujo al pueblo y fue liberado. Observen ustedes, Moisés no fue el sacerdote instruido por Dios, sino fue Aarón su hermano. En este caso vemos que cuando el pueblo salió de Egipto, recibió bienes de parte de los egipcios para que ellos puedan trasladarse y moverse a través del desierto con dirección a la tierra prometida, como lo hemos visto y lo hemos estudiado. En este momento vemos que prácticamente sucede lo mismo. En una primera salida vemos aquí que sale Zorobabel dirigiendo al pueblo y se dirige a Jerusalén y recibe por parte de los persas no solamente la devolución de lo que vendría a ser el menaje y el utensilio sagrado del templo, sino que también recibe el apoyo económico para que pueda llegar a Jerusalén y construir el templo. Entonces nos damos cuenta que hay una similitud en ambos casos. Y después vemos a Esdras
¿no? Que vendría a ser como el ejemplo de lo que comparativo con Aarón, lo vemos a Esdras presente, ¿no? También ya para instituyéndose como para el desarrollo de lo que vendría a ser la adoración conforme al mandato y en la ley de Dios. Y así es como estamos llegando a este capítulo 7 en realidad, con estas comparaciones, con este movimiento, con estas cosas. Y hemos leído lo que es el versículo 6, que dice en la última parte, porque la mano de Jehová Dios, su Dios, estaba sobre Esdras. Esto nos dice a nosotros que Esdras en realidad caminaba con Dios. No solamente era un hombre de Dios, sino era un hombre que caminaba con Dios. Seguimos. Versículo 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él en la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recuerden que 70 años de cautiverio ha hecho que el pueblo se olvide. 70 años en los cuales no tuvieron un templo para hacer sus sacrificios. El pueblo no solamente es una nueva generación que no conoce la ley, sino que además el pueblo nunca tuvo la oportunidad de practicarla. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que está nuevamente volviéndose a instruir al pueblo en todo lo que es la ley, y para eso viene Esdras y dice, tiene un corazón dispuesto y preparado y entregado a Dios. Esto nos dice que esa debe ser la calidad de los que somos llamados para poder nosotros enseñar esa palabra, tener primero un corazón dispuesto, de hacerlo de voluntad, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra dedicación al estudio para poder dar debidamente una enseñanza. Eso es lo que está viendo. Y también dice que era un hombre que confiaba y caminaba con la mano de Dios. O sea, era un hombre que se movía en fe y en confianza a lo que es Dios. Y lo vamos a ver aquí y más adelante cómo realmente esto así sucede. Dice, versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos en Israel. Ya hemos dicho que es sacerdote y escriba. 12. A Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya. Otra vez, este mandato para Artajerjes es que todos los levitas vayan, los que quieran ir. No dice todos deben ir, dice todos los sacerdotes y levitas, ¿no?, del pueblo de Israel, puede ir todos los que quieran. Dice versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. ¿Qué significa esto? Significa que el rey Artajerjes no había decidido solo dejar ir al pueblo por segunda vez, sino él y sus consejeros, donde nos demuestra claramente que la mano de Dios se movía en lo que es este diseño de traslado de las personas, ¿no?, donde había conquistado los corazones de estos hombres, de estos reyes paganos. Dice, ¿no?, versículo 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Por segunda vez vemos que realmente, igual que en el movimiento y en la salida, en el éxodo que estudiamos del pueblo de Egipto, donde recibe por parte del pueblo de Egipto bienes para poder sobrevivir y trasladarse en el desierto, también aquí vemos que este grupo de personas que está regresando también recibe por parte del rey de Persia, Artajerjes, también recibe voluntariamente ofrendas. Entonces, versículo 16 dice, y toda la plata y todo el oro que hayes
en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero, y le está diciendo Dios en qué van a usar, en esta carta le están diciendo, dice, comprarás, le está diciendo el rey a Esdras, dice, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, no solo le da una ofrenda, le dice para qué debe ser usada, y le dice debe ser usada para la adoración a tu Dios, al Dios de Israel. Y esto no es algo que siempre lo hemos hecho resaltar desde la primera y la segunda clase, como estos reyes de Persia realmente parecían reyes convertidos, parecían reyes que creían completamente en Dios. No tenemos mayores detalles qué es lo que pasó con estos reyes, pero sabemos de que en la historia que tenemos escrita, ellos son abierta y manifiestamente, ¿no?, del lado de Dios, del Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Versículo 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, lo que yo te doy, le está diciendo el rey, lo que yo te he dado, que sea mi ofrenda conforme a la ley de Dios. O sea, que compres estos carneros, estos animales, y los ofrezcas en ofrenda. Esa es mi ofrenda. Pero con respecto al otro dinero que tú tienes, que hacerlo como tú o como la voluntad de Dios te guíe que debes hacerlo. Entonces le da esa libertad y solo lo restringe en lo que él le dijo. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, dada orden a todos los tesoreros que estén al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. O sea, no solamente entrega una ofrenda, sino que le ordena a lo que vendrían a ser sus administradores de estos pueblos conquistados que están más adelante, antes de llegar a Jerusalén, por eso habla después del río, que deben ayudar a Esdras dándole el dinero que él necesite, dice, y se le conceda, dice, y observen cómo dice, se le conceda prontamente. O sea, no trates de demorar la entrega del dinero que Esdras solicite. 22 dice, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Aquí estas medidas son realmente grandes medidas que deben ser entregados a Esdras, ¿no? O sea, si lo convirtiéramos, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Mucho peso en plata, muchas cosas de coros de trigo, mucho peso en lo que es vino y todas esas cosas. Versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? En otras palabras le dice, todo lo que te he hecho, todo lo que te he dado, todo lo que estás construyendo y estamos ofrendando, es para que el Dios de Israel no se moleste con nosotros, le está diciendo en otras palabras, con los persas, ¿no? Entonces, de todas maneras, ellos hacen su ofrenda para que haya una ofrenda de agradable a lo que es el Dios de Israel, porque ellos consideran que así debe ser. Y vemos cómo realmente tienen una actitud totalmente desprendida, ¿no? Dice versículo 24, dice, y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. O sea, encima les dice, no se preocupen, no tienen que pagar impuestos. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. O sea, ya estamos hablando de esa nueva generación. Recuerde que son 70 años que han vivido en cautiverio. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y en otras palabras, da una ley fuerte. Dice, se cumple
y el que no cumple será castigado, ¿no? Y dependiendo seguro de un proceso y de regular qué es lo que realmente cada uno tiene, entonces dispone que puede ser muerte, destierro, pena de multa o prisión. Dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y es muy correcto este versículo porque fue Jehová quien controló el corazón de este rey. 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Observen ustedes cómo el rey considera que Esdras es una persona elegida por Dios y realmente que tiene lo que vendríamos a decir el Espíritu de Dios andando con él. Y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que ocasiona esto. Y vamos a ver lo que es la fe y la confianza en Dios. Dice, capítulo 8, versículo 1 dice, estos son los jefes de las casas paternas. Y empieza el capítulo 8, dice, no, recuerden que ya está enviando el rey a Artajerjes, entonces comienza la descripción, dice. Y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado el rey Artajerjes, de los hijos de Fines, y comienza del versículo 2 al versículo 14 a hacer una descripción, ¿no?, de lo que vendría a ser los que están viniendo y una pequeña mención a la genealogía de dónde vienen, a dónde pertenecen. Porque ya hemos dicho que la mención de la genealogía es como decir, están viniendo conmigo el director ejecutivo, el director de personal, el contador, el administrador, o sea, son las credenciales, ¿no? O sea, decir la genealogía es hablar de las credenciales que cada uno de estos hombres que está bajando con él tiene. Y eso es la idea por la cual está sucediendo. Entonces, esto se menciona del 2 al 14. No lo vamos a leer para no demorarnos innecesariamente en nombres que en este momento no van a tener mayor injerencia, que es una credencial de quiénes son. Y la cantidad de hombres que van bajando también. Dice, versículo 15, y acá es donde viene lo interesante de este capítulo. Dice, los reuní junto al río que viene de Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé de los hijos de Leví. Se supone que el rey Artajerjes le dijo que los levitas deberían ir con él, y él dijo que vengan los levitas, y él ya estaba a 3 días de camino con dirección a lo que es Jerusalén, y recién se da cuenta Esdras de que no habían venido levitas con él. ¿Quiénes son los levitas? ¿Y por qué necesita levitas? Ya hemos explicado que si hacemos una comparación con la iglesia de hoy, en actual, diríamos que los sacerdotes vendrían a ser los que están guiando la iglesia como los pastores, y los levitas son aquellos que sirven en el templo, o sea, los que sirven en la iglesia, como son todos los servidores y líderes que ayudan al pastor al cumplimiento de lo que vendría a ser la gran comisión de Dios, porque esa es la función, ¿no? Predicar el evangelio, las buenas nuevas, que el reino de los cielos ya se encuentra entre nosotros con este evangelio. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede aquí? Y nos damos cuenta que en este momento ya están ellos empezando a darse cuenta de que hubo una deficiencia. Entonces eso lo va a obligar a él a tener que detener ese movimiento, porque él necesita. Ya sabemos que no podemos trabajar, no podemos desarrollar la iglesia si no tuviéramos servidores. ¿Qué podría hacer un pastor, un sacerdote, si no tiene nadie que ayude para el cumplimiento de todo lo que es el movimiento y el desarrollo de lo que vendría a ser la iglesia el día de hoy, o el templo en ese entonces? Entonces esto era algo preocupante para Esdras, porque era algo necesario para el desarrollo de lo que vendría a ser, ¿no? Entonces vemos que en este versículo 15 Esdras se da cuenta de que no tiene los de la tribu de Leví, y dice, entonces despaché a Eliezer, a Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales asimismo de Judá, y comienza a dar unos hombres doctos, dice, y los envié a Ido, jefe del lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar de llamado Casifia, para que nos trajesen ministros
para la casa de nuestro Dios. O sea, nos trajesen líderes para la casa de nuestro Dios, como decir hoy día. Y versículo 18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos, sus hermanos, 18, a Hasabías, y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, y a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, quienes David los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. 21, y publiqué ayuno junto al río Jaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros, los que le buscan, mas su poder y su furor está contra todos los que le abandonan. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Desde 21 y 22. Vemos cómo realmente Esdras, quien es un hombre que ha mostrado total confianza y fe en Dios, no solo la demuestra, sino la expresa, la manifiesta al rey, a Artajerjes. Entonces, cuando él es enviado, él sale en esta travesía que hemos visto que dura aproximadamente 4 meses, desde el lugar donde se encontraban ellos en Babilonia hasta Jerusalén. Nos damos cuenta que es un camino largo, ¿no? Y a través de los pueblos cruzando, ellos necesitaban cierta protección. ¿Por qué? Porque en el camino podían ser asaltados, robados, les podían quitar los utensilios de oro del templo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que ellos, a la hora que salieron, no pidieron este apoyo militar, hombres con armados, soldados, no pidieron, le dijeron al rey: no se preocupe, prácticamente Dios está con nosotros. Entonces él, en base a esa fe y esa confianza, él decreta un ayuno para afirmar que Dios los va a proteger en el camino. Y vamos a ver que realmente así sucede al transcurso de la historia. Pero quiero resaltar y quiero sacar esto en la actitud de lo que vendría a ser la iglesia del día de hoy para nosotros. Nosotros tomamos la confianza y la fe en Dios, y nosotros depositamos esa fe y esa de confianza en nuestro Señor y actuamos conforme debe ser. Pero si nosotros quisiéramos afirmar nuestra fe y nuestra confianza, podríamos también emplear un ayuno, no para pedirle básicamente, sino para afirmar la fe y la confianza que ya tengo yo en Dios, que así va a suceder, que todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos que está haciendo Esdras, ¿no? Está convocando un ayuno, y así es como sucede, para confirmar, para no quedar mal ante el rey de Persia, porque le había dicho que Dios caminaba con él, y él no quería que ellos pensaran que él solamente eran palabras, ¿no? Prácticamente, al no solicitarle, le está diciendo: Dios camina conmigo, ¿no? Entonces seguimos. Dice, 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. O sea, Dios los protegió de todo lo que ellos habían pedido. Aparte luego a 12, dice: aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebaías, a Hasabías, y con ellos a 10 de sus hermanos, y les pesé plata y el oro y los utensilios y ofrenda para la casa de nuestro Dios. Y habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes a todo Israel allí presente. Versículo 26. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata, por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro, 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria de Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas,
y de los jefes de las casas paternas de Israel, en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios, ¿no? Y vemos cómo se hace, siempre se toma una estadística, se toma un conteo, se hace una descripción detallada de cómo se mueve esto para evitar que mañana se diga o el rey piense de que se ha extraído o se ha dado mal uso a las cosas que le fueron entregadas. Y dice, versículo 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador. Dice, en camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. O sea, al final terminan, llegan con la bendición de Dios, con la protección de Dios, y reposan en Jerusalén 3 días, dice, ¿no? Versículo 33 dice, al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, Noadías, hijo de Beniu, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso, pero en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, y acá nuevamente quiero detenerme un minuto para explicar nuevamente esto, porque es algo que siempre nos trae a colación en esta historia de este libro. El pueblo de la cautividad. ¿Cómo identificamos la cautividad? ¿A dónde identificamos la cautividad? La cautividad es todo el pueblo de Israel, que de una u otra manera estuvo sometido, conquistado, de esclavo, ¿no? Con los babilonios, con los persas, pero hoy ya está trasladado. Pero siempre vemos aquí que Esdras se refiere a este pueblo como el pueblo de la cautividad. Y recuerdan que les hice mención de que hay una parte en la que la Biblia nos pide para interpretar lo que vendría a ser prácticamente cuando dice que nuestro Señor Jesucristo fue levantado llevándose la cautividad con él, dice, ¿no? Entonces, para nosotros tener una idea de qué es lo que realmente él estaba diciendo, podríamos tomar estos conceptos, que son los conceptos que define la Biblia a lo que se llama cautividad. Seguimos. Dice, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, y los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Vemos aquí, hermanos, cómo realmente todo lo que Dios diseñó, todo lo que Dios fue normando, todo lo que Dios dispuso, se cumplió. No solo se cumplió la profecía, que fue una profecía genérica diciendo regresarás en 70 años. Regresan después de 70 años a su pueblo natal, este pueblo de Judá. Vemos no solamente que regresa, sino que logran la construcción del templo, logran el levantamiento del altar primero, y ahora vemos cómo realmente ya se constituye el desarrollo y la formación, ¿no?, de lo que vendría a ser la ley de Dios, la ley de Moisés al pueblo, que es una nueva generación. Entonces vemos cómo este pueblo empieza siendo instruido, y es así como termina este capítulo 8. Este capítulo 7 y 8 que nos demuestran que cuando nosotros lideramos algo, realmente caminamos con Dios, hacemos las cosas con un corazón dispuesto, como dijo la palabra, tenía un corazón dispuesto, entonces Dios bendice. Hermanos, hemos llegado al final de estos 2 capítulos. Gracias por su atención. Los veo el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi